Si hay una función bastante interesante en la que Valve está trabajando actualmente y que podría ser clave tanto para Steam Deck o para todo el ecosistema de Steam en general, es precisamente esta que estás viendo aquí, una función que en los últimos días ha estado recibiendo un montón de actualizaciones realmente tochas y que podrían ser realmente clave para el devenir de los juegos que vamos a poder sobre todo jugar en Steam Deck, los cuales aumentarían considerablemente si entendemos lo que realmente esta función estaría aprovechando, o incluso podría significar la salida de los propios juegos que estamos hablando de Steam, ¿no? De los juegos que jugamos dentro del mundo de PC en general, en otros dispositivos como podrían ser nuestros smartphones. En este vídeo te voy a explicar todo sobre lo que se sabe de esta filtración, que no es una filtración, si es que la propia Valve nos lo ha puesto aquí en un registro detallado, ¿no? Por lo tanto es una filtración de estas que a mí me gusta decir oficial, y por supuesto vamos a intentar ver qué es lo que podrían hacer con todo esto que estamos comentando. Y recordarte que si quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Steam Deck y otras Ángel PC, puedes seguirme en mi canal de Telegram, donde voy publicando todas las noticias sobre este mundillo, ya sabes, link en la descripción y en el comentario fijado. Comencemos por el principio. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas que habría saltado la noticia sobre todo esto? El caso es que el creador de contenido Brad Lynch, ya sabéis que más que creador de contenido sería el señor de la CIA que está vigilando continuamente todo lo que ocurre dentro de las actualizaciones y el código de la propia Steam, pues se ha dado cuenta de que se estaban realizando un montón de actualizaciones en una función que habíamos estado hablando que se había filtrado de la propia Valve, que era a través de Waydroid. Vamos a ver, para todos aquellos que no sepáis exactamente qué es lo que estaba pasando, ya sé más o menos sobre junio de este año, muchos usuarios se dieron cuenta de que había una aplicación dentro de Steam, la cual estaba listado dentro de todo el sistema, que se llamaba Unknown App 29110, una aplicación la cual era de la propia Valve. Sabíamos que la habían ellos metido, no estaba reconocida como ningún tipo de aplicación ni nada por el estilo, pero sí que se había registrado. En ese momento Valve se dio cuenta y prácticamente dejamos de ver muchísimos elementos, no solamente esto, sino otros que vamos a estar comentando ahora mismo, ¿no? Y que también son de los más interesantes. Bien, ¿cuál es esta aplicación o por qué sabemos tanta información de esta aplicación? Bueno, es que la aplicación ellos mismos habían subido que se trataba de Waydroid, y ahí es donde saltó la noticia. Waydroid es un emulador de Android muy famoso dentro de Linux y que directamente ellos mismos habían estado publicando, y esta imagen no es una imagen que se haya sacado la gente de SteamDB, que son la gente que se encarga de recopilar todos los datos proporcionados por Steam y organizarlos de esta forma que estamos viendo aquí. No, esta imagen la había publicado la propia persona que había subido la ficha, que teóricamente era oculta, pero que, claro, como lo comparten todo, pues ellos mismos habían hecho. O sea, esta imagen es completamente oficial. Esta información de que Valve está trabajando en una aplicación que se llama Waydroid, que sabemos perfectamente que es un emulador de Android para Linux, pues es completamente real. Pero claro, si yo te digo que en realidad aquí hay mucho más historia detrás de ello y que podemos estar delante de algo mucho más complejo y que podría tener muchísimas más capas de complicación si empezamos a ver otro tipo de noticias, pues bueno, quédate en este vídeo porque de verdad no es tan sencillo como que estemos hablando de un emulador de Android encima de Steam, o que podamos estar utilizando Android en nuestro, Steam Deck o lo que sea. No, esto es mucho más complejo e incluso mucho más interesante. Lo primero, vamos a ver la noticia y después pasamos ya a explicar un poco todo lo que podría significar esta aplicación dentro de Valve, ¿no? Y dentro de Steam, que creo que es lo más interesante de este vídeo. Lo primero es que esta aplicación lleva actualizándose de manera continua, y estos son registros de actualizaciones que se habrían estado haciendo desde junio de este año, incluso antes, ¿no? Una verdadera barbaridad. De manera ha sido bastante concisa, o sea, han sido bastante constantes, ¿no? En junio, ¿no? Pues estuvieron haciendo un montón de cambios, después se fueron relajando, pero julio también tuvo un montón de cambios, agosto, estáis viendo, septiembre, octubre, noviembre, se llegó un momento en el que se habían relajado bastante, ¿no? A partir del 8 de noviembre, entiendo que coordinaría con festividades y tal, relacionadas con el fin de año, por lo tanto Acción de Gracias, Navidad, etcétera, por lo tanto guay, pero nos damos cuenta que el 5 de diciembre vuelven a retomar todas las actividades, después también la cosa está bastante parada, pero lo más curioso de todo es que los días 18 de diciembre empiezan a meter una cantidad ingente de actualizaciones, el día 20 también empiezan a meter un montón de actualizaciones, el 23, y bueno, después se queda todo parado, y después ayer 2 de enero, pues empezaron a meter otra tanta cantidad
cantidad de actualizaciones. Vamos a ver, no hay que ser demasiado listo para saber que es una aplicación o un elemento en la que la propia Valve está trabajando de manera bastante intensiva y que además hay como una serie de fechas límite que tienen que tener o algo por el estilo. Esto ya lo estoy interpretando yo, pero una serie de fechas límite para la que, bueno, tendrían que tener algún tipo de deadline y por eso estamos viendo que hacen actualizaciones de manera continua, o sea, de prueba y error, entiendo yo. A las 10:46 del 2 de enero, a las 10:50 del 2 de enero, a las 12 del 2 de enero, a las 23:56 del 2 de enero. O sea, aquí hay muchísimo trabajo detrás, pero claro, la pregunta que te estarás haciendo ahora es, bueno, Rafa, vale, muy bien, están trabajando muchísimo en esa aplicación o en ese concepto de Waydroid, pero eso, ¿en qué me va a afectar a mí como usuario de Steam Deck o de Steam en general? Pues en realidad es una pregunta bastante complicada de responder, porque no estamos hablando de una aplicación la cual haya estado así sin más. Si yo solamente conociera esta aplicación tal cual y que la estaban creando, yo que generaría dos teorías al respecto. Ahora pasaré después a desarrollarlas también, porque puede ser posible, como que se estuviera haciendo un emulador de Android en Steam, por lo tanto, muy bien, se estaría aplicando y sería una función realmente interesante, o directamente que fuera una especie de concepto como Proton, esa capa de compatibilidad que utilizamos para jugar juegos de Windows dentro de Linux / Steam Deck, ¿no? Y que pudiéramos ejecutar APKs de Android de manera, bueno, sencilla dentro de nuestro dispositivo, ¿no? Y que pareciera que no hubiera ningún tipo de problema, como si fuera una aplicación nativa de la propia Steam Deck o de Linux. Eso podría ser, y eso sería como la respuesta más sencilla, ¿vale? Bien, pero claro, ¿qué ocurre? ¿Y por qué yo hago en realidad este vídeo? Porque en realidad es bastante más complejo, ¿no? Y quería hacer un vídeo mucho más detallado alrededor de todo este concepto. Bien, el caso es que muchos de vosotros, los que estáis más espabilados y los que sobre todo sigáis más la actualidad del mundo de Steam Deck, pues sabréis que esta aplicación, Valve Test App, es una de las aplicaciones más inquietantes y más interesantes que a día de hoy sabemos que la propia Valve está desarrollando, que la cagaron profundamente porque no la ocultaron y ocurrió lo de siempre. SteamDB pues registra toda la actividad que ocurre en Valve, todas las actualizaciones, todos los elementos de las bases de datos que hay liberadas, y Valve no lo ocultó, no lo quitó para que nadie lo viera, y bueno, esta gente lo registró y nos dimos cuenta de la verdadera barbaridad que se había estado confirmando, ¿no? Y es que esta aplicación de Valve, que se llama Valve Test App 3040, bueno, lo que sea, pues era una aplicación que si tú te ibas al registro de cambio, te dabas cuenta de que había una serie de cosas muy locas. Veías como una lista muy loca de juegos. Estoy viendo aquí el VVV, estoy viendo el Kerbal, estoy viendo el Spelunky, estoy viendo el Paper Please, estoy viendo el Rogue Legacy, el The Forest, y después veías, si ponías un poquito de atención, muy perdonadme, veías que ponía una cosa que era remove, eliminado de tal, de herramienta Proton ARM64, o veías Proton ARM64 CC5, o veías, yo que sé, Proton Experimental, así a pelo, curioso, Proton ARM64, o sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que esta aplicación lo que nos estaba enseñando, y la verdad, sin ocultar demasiado lo que viene a ser lo propio que estaban haciendo, era pues una capa de compatibilidad, como puede ser la que tenemos para poder jugar a los juegos de Windows dentro de Steam Deck, que es un sistema operativo Linux, pero con un chip diferente al que tenemos en los ordenadores convencionales, como pueden ser Steam Deck, Asus ROG Ally, el ordenador de la laptop que te compraste del gobierno, de tu sobremesa con tremenda 4090, etcétera, etcétera, sino que era un chip más parecido al que viene en los propios teléfonos móviles, un chip que sería de arquitectura ARM y es el clásico que vemos en dispositivos como tabletas, como vemos en dispositivos móviles, etcétera, etcétera, un chip completamente diferente a lo que estamos acostumbrados dentro del mundo del PC más tradicional, y por lo tanto esta capa de compatibilidad indicaba que podía haber, o que Valve estaba haciendo de la suya más allá de los elementos convencionales del mundo de PC. Bien, ¿y por qué yo te estoy contando todo esto si estaba yo hablando de Waydroid? Vale, si tenemos que hablar de Waydroid, del cual han intensificado muchísimo sus trabajos, no podemos dejar de hablar de este descubrimiento, ¿no? Porque si nos metíamos a ver todo esto, y yo personalmente no tengo claro si esto se descubrió, lo de Waydroid se descubrió antes, no lo recuerdo, la verdad, lo estaba buscando y no he conseguido averiguarlo, pero yo no recuerdo si Waydroid se descubrió antes o después de esta aplicación, pero yo creo recordar que fue después. ¿Por qué? Porque los primeros elementos o las primeras llamadas que se habían hecho a la aplicación de Waydroid fue precisamente en esta aplicación
la cual estaba relacionada con Proton ARM. Bien, llegados a este punto, muchos de vosotros no sabréis qué estoy comentando, qué estoy intentando transmitiros y por qué me estoy emocionando tanto. Vamos a ver, yo personalmente tengo una serie de teorías de por qué Valve está ahora mismo intensificando todo el trabajo alrededor de la aplicación esta de Waydroid. La primera de todas ellas sería que Valve ha estado probando juegos en Android a través de este emulador. Me explico. Valve estaría creando una herramienta, Proton ARM, la cual serviría para poder ejecutar los juegos de Steam normales y corrientes dentro de un móvil convencional con Android. Así de simple. Entonces, ¿cómo pueden generar o cómo pueden crear cómo pueden probar de manera masiva un montón de juegos para saber si funciona dentro de esa arquitectura o dentro de ese sistema operativo con una arquitectura ARM? Pues bueno, con una aplicación como puede ser Waydroid, que no deja de ser una máquina virtual para poder ejecutar Android dentro de un entorno cerrado y poder ahí estar probando continuamente un montón de juegos de manera automática, que es lo que se ve que han estado haciendo. Vuelvo a decir, esto, te digo, me falta muchísima información al respecto, a lo mejor estoy cagándola brutalmente, pero tú empiezas a ver todos los datos que hay alrededor de aquí y personalmente a mí me extrañaría mucho que todas estas pruebas que estamos viendo no fueran de pruebas en entorno Android con chips ARM, los típicos chips de los móviles, pruebas del chip ARM en entornos dispositivos o sistemas operativos Linux con chips ARM, porque se le puede instalar el típico, por ejemplo, yo que sé, para aquellos que conozcáis las típicas consolas chinas Anbernic y tal, pues bueno, este tipo de consolas de emulación muchas veces no vienen con Android, sino que vienen con un sistema operativo Linux normal y corriente. Pues bueno, esos siguen siendo chips ARM de los típicos móviles, por lo tanto, se habría estado probando este Proton ARM con un sistema operativo Linux más normal dentro de estos dispositivos, pero aparte también con Windows. Y claro, tú me dirás, ¿Windows ARM? Sí, en realidad sí, no hay pérdida, porque si nos ponemos estrictos, la propia Windows ya ha sacado dispositivos, bueno, ya había, ¿no? Windows RT, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a día de hoy, Windows o Microsoft ha estado apoyando muchísimo la división de sistemas operativos para que funcione todo perfectamente en chips ARM, y ha habido un montón de dispositivos ahora mismo que llevan los Snapdragon X Elite, que son chips de Qualcomm, los cuales serían arquitecturas ARM. Por lo tanto, todo me coordinaría de que aquí habrían estado probando este Proton ARM primero en Android, utilizando esta aplicación, por lo tanto, guay, segundo en Linux y segundo en Windows, ¿vale? Pero esto solamente es una teoría y la verdad es que creo que podría darse otro tipo de casuística. La segunda, directamente, que es la que te he dicho anteriormente y creo que es de las más sencillas, sería simplemente un emulador de Android directamente. Instalar Waydroid a día de hoy en Steam Deck no es especialmente complicado, pero tienes que hacer una serie de pasos, ¿no? No es tan sencillo a día de hoy ponerte a jugar a juegos de Android dentro de un emulador de Android en un dispositivo como puede ser este, ¿no? Por lo tanto, bueno, que hayan decidido implementar esta funcionalidad para ampliar las posibilidades del dispositivo y que la gente que está utilizando, por ejemplo, una Steam Deck que está limitado por el sistema operativo, bueno, limitado por decir algo, ¿no? Pero que a lo mejor quieren utilizar otras aplicaciones que no están dentro de este sistema operativo, pues podrían utilizar las aplicaciones de Android a través de este emulador. No me parece algo loco. Es más, lo que yo personalmente creo es que no sería un emulador per se para que tú hagas lo que quieras, que también podría ser, sino que incluso ese emulador viniera integrado con cada aplicación que tú te vas descargando. Y me explico, que a lo mejor dentro de la propia Steam, los desarrolladores puedan integrar sus propias APK, sus propias aplicaciones, me da igual que sean juegos, entiendo que mayoritariamente, pero de otra índole también, y que puedan meter directamente el punto APK que habían subido a la Play Store de Android y lo puedan subir aquí en la propia Steam, y por lo tanto, utilizando esta capa o utilizando esta aplicación de manera súper sencilla y de manera invisible y transparente para el usuario, pues ejecutar el juego sin más o la aplicación sin más, y tú no te darías ni cuenta de que es de Android, simplemente este programa estaría haciendo lo suyo de manera transparente para el usuario. Por lo tanto, guay. Por supuesto, habría otras opciones, ¿no? Y las tengo apuntadas por aquí. Otra, y creo que sería la última, que yo creo que sería como la más loca relacionada con todo esto, sería que a lo mejor Valve estuviera utilizando Waydroid como una forma
como una forma de saltarse algunos problemas que están teniendo, sobre todo en el terreno del anti-cheat. Vamos a ver, sé que esto es una fumada tremenda, no me lo tienes que poner en comentario, aunque me lo puedes poner en comentario, así consigo interacciones en el vídeo y se mueve más para YouTube, no me voy a quejar, pero lo dicho, puede ser una tremenda fumada lo que te estoy diciendo. Vamos a ver, Valve ya sabemos que a día de hoy tiene un gran problema, tiene un gran problema y medio. El medio sería que no tiene Game Pass, es lo único que en Steam Deck mucha gente echa de menos, pero digo medio porque, bueno, tampoco a Valve es que se vaya a volver loca porque no le puedas dar dinero a Microsoft, por lo tanto bien. Y el otro problema de verdad que tiene el sistema de Steam Deck a día de hoy es el tema de los anti-cheat, que no funcionan si no están en Windows con x86, con los chips típicos de los ordenadores. Entonces, no me extrañaría que de una u otra forma hubieran conseguido llegar a la conclusión de que utilizando a lo mejor Waydroid para cierto tipo de juegos puedan llegar a una conclusión con los propios desarrolladores y decir, mira, vale, con mi sistema operativo no, pero ¿y si utilizamos un dispositivo o un emulador de Android, el cual tú has desarrollado este juego para él, por ejemplo, y así puedas estar saltándote todos los problemas de los anti-cheat y puedas aplicarlo para este sandbox específico? No lo sé, entiendo que esto es una verdadera fumada, pero te digo, es lo único que se me ha ocurrido aparte de todo esto. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Sinceramente tengo mucho interés en saber cómo va evolucionando todo. Están apareciendo este primero de año un montón de información que se está ya apareciendo dentro de filtraciones del propio código de Steam, de usuarios que están teniendo información a cierto tipo de cosas, etcétera, etcétera. Así que nada, durante los próximos días te voy a ir trayendo toda esta información poco a poco, porque te vuelvo a decir, el próximo 7 de enero en el CES de Las Vegas tendremos uno de los momentos más importantes de todo el año a nivel de información relacionada con Steam Deck y las handheld PC en general. Así que estate atento al canal porque seguramente durante el 7 y el 8 hablaremos de nuevas máquinas de Lenovo, que eso es lo menos interesante en este punto, sistema operativo de Steam Deck ya liberado para el resto de máquinas, eso a lo mejor te interesa, o incluso algo más potente relacionada con Xbox, linkeando a Steam o directamente como, bueno, un sistema operativo aparte de Microsoft, un sistema operativo tipo SteamOS pero de la propia Microsoft con Xbox. No lo sé, el próximo 7 de enero lo sabremos porque la verdad hay muchísimas intrigas. Espero que te haya gustado el vídeo, déjame en comentario qué piensas al respecto y nos vemos en otro. Chao.